mensaje de reflexión guiando nuestra atención a dos textos bíblicos. ¿Está bien? Dos textos bíblicos. El primero de ellos consignará la profunda realidad que se esconde tras el estado que hemos mencionado en las últimas dos noches. El estado del pecado. La profunda realidad que se esconde tras el estado del pecado. Y el segundo texto bíblico que veremos esta noche lo que hará es reforzar nuestra convicción de que así tan real como es la profunda implicación del estado del pecado, es real el asunto de que todos estamos inmersos en ella. Por lo tanto, es real que todos y cada uno de nosotros requiramos venir a Cristo Jesús y aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador personal. ¿Está bien? Por eso quiero que abra su Biblia en el libro del profeta Isaías. ¿Sabe? La razón por la que me resultó fascinante ir al museo fue que si hay un libro del texto bíblico que para mí resulta muy importante y muy revelador, es el libro del profeta Isaías. Y cuando vamos al libro del profeta Isaías encontramos grandes realidades. Una de esas grandes realidades es la primera que tocaremos esta noche. Y el capítulo 59 del libro del profeta Isaías, en el versículo 1 y 2, o en los versículos 1 y 2, dice de la siguiente forma, Félix. ¿Lo tienen? Vamos a leer juntos. Miren lo que dice, pero me gustaría invitarle a orar conmigo antes de poder ir al texto bíblico una vez más, ¿ok? Oremos. Padre bueno, esta noche queremos dar gracias. Gracias por tu bondad y por permitirnos la oportunidad de estar en este lugar. Noche a noche, en esta semana, nos has permitido tu presencia en este lugar. Y queremos rogar, Señor, por Jesucristo tu Hijo, que esta noche no sea la excepción. Que en esta noche tu gracia y tu poder celestial nos acompañen, impacten profundamente nuestro corazón y nos permitan tomar decisiones que nos acerquen a ti y a la salvación que quieres darnos a través de Jesucristo tu Hijo. Gracias porque nos escuchas. Que mis palabras glorifiquen tu nombre, pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, Isaías capítulo 59, versículo 1, dice la palabra de Dios allí. He aquí, ¿está conmigo? He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, sino que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no escuchar, para no oír. Tremendo. Mencioné antes de leer el texto bíblico que juntos encontraríamos en el texto inicial de esta noche tal vez las profundas implicaciones del nuevo estado en el cual el ser humano fue sumergido posterior a su decisión de ir en contra de lo que Dios le ha ordenado. El segundo texto bíblico que leeremos esta noche se halla esta vez en el Nuevo Testamento, en el libro o la carta a los Romanos. Y ahí el apóstol Pablo refiere de la siguiente forma. Romanos capítulo 7, versos 17 al 20. Y miren lo que dice la palabra de Dios aquí. ¿Está conmigo? De manera, verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Y el apóstol está hablando del pecado, está hablando de las implicaciones del mismo. De manera que ya no soy
yo quien hace aquello, sino el pecado que está en ¿dónde? Que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Segundo texto de esta noche y segunda gran realidad. Todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos la misma lucha. El pecado forma parte de nosotros. La naturaleza pecaminosa es la gran y triste y paradójica realidad que ustedes y yo estamos viviendo cada día. Por eso nos encontramos en repetidas oportunidades en la misma lucha y en la misma condición del apóstol Pablo. Queremos hacer el bien. Sabemos, estamos convencidos de cómo se hace el bien. Lo comprendemos. Pero cuando vamos a actuar, entonces hacemos algo totalmente distinto. Porque quiero hacer el bien, pero lo que quiero hacer, que es el bien, Isaac, no lo hago. ¿Le ha pasado? ¿Verdad que sí? A todos nos pasa. Esa es la razón fundamental por la que la pregunta que Cristo compartió en algún momento con sus discípulos en el pasado es una pregunta válida e importante para ustedes y para mí esta noche, de este lado de la historia. Abra su Biblia ahora en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Y mire lo que la palabra de Dios dice en el capítulo 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Y el Señor Jesús, dice el texto bíblico, llegando a Cesarea de Filipos, comparte con sus discípulos y les hace una pregunta que vale la pena que ustedes y yo abordemos hoy, esta noche. Vale la pena que ustedes y yo abordemos esta noche. El versículo 13 del capítulo 16 menciona de la siguiente forma lo que ocurrió aquel día. ¿Está conmigo? Amén. Capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, verso 13 en adelante, dice allí: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces ellos respondieron, versículo 14: algunos dicen que Juan el Bautista, otros mencionan y afirman que eres Elías, y otros Jeremías o algún otro de los profetas. ¿Sabe? Jesús estaba entrando en diálogo con ellos, como lo ha hecho durante todas las noches, y nos hemos fijado con el ser humano, para poderles permitir reflexión, para poderles allanar el camino, a fin de proporcionarles una pregunta importante que trae consigo una respuesta que está acompañada de poder y que pretende cambiar la realidad del ser humano. Y cuando Jesús recibe las respuestas de cada uno de sus discípulos, lo que está recibiendo no es otra cosa que casi que una muestra de lo que muchos en aquel momento comprendían, entendían o creían acerca de Jesús. Lo que cada uno de ellos, por supuesto, está haciendo es manifestando a Cristo, lo que la gente en realidad decía. Jesús ahora, después de escuchar su respuesta, entonces les pregunta a ellos de forma directa. Versículo 15. Entonces Jesús les preguntó: ¿y vosotros quién decís
que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Saben? Esa pregunta es tan importante que no solamente en aquel momento se menciona. De hecho, cuando usted registra en la historia, usted va a encontrar que históricamente existen por lo menos 3 espacios de tiempo en donde la respuesta a esta pregunta fue centro de investigación de nosotros seres humanos. Y usted va a encontrar el registro histórico, y usted puede encontrar la búsqueda y lo que formó parte de todo ese ejercicio registrado en la historia como la búsqueda del Jesús histórico. Y tiene 3 momentos particulares. Cada uno de esos momentos particulares de la historia generó resultados. Pero ¿sabe qué es tal vez lamentable de todos y cada uno de esos espacios? Que los resultados, muchos de ellos distaron en gran proporción de lo que debiera en realidad hacer clara la respuesta a esa pregunta. Por eso, esta noche yo quisiera que usted asumiera para usted esa pregunta, porque Jesús, de la misma forma que confrontó a sus discípulos en algún momento dado en Cesarea de Filipo con respecto a lo que ellos mismos creían de él, quiere que usted y yo nos confrontemos esta noche con respecto a lo que nosotros creemos acerca de él. ¿Y sabe por qué? Porque para millones de personas Jesús hoy por hoy no pasa más allá de ser un gran maestro. Porque para muchos, hoy por hoy, millones de personas, Jesús no pasa más allá de ser un revolucionario. Para muchos otros, Jesús no pasa más allá de ser uno de los profetas que en algún momento vivió sobre la faz de la tierra. Por eso es supremamente fundamental que esta noche ustedes y yo también recibamos la pregunta del mismo Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y yo no sé qué clase de respuesta tal vez usted puede estar elaborando en su mente en este mismo instante, pero yo quisiera proponerle que su respuesta estuviera totalmente basada en el texto bíblico. De paso, cuando usted lee en el Evangelio, usted va a encontrar ocasiones donde esa pregunta se formula tal vez de una forma distinta. Y usted va a encontrar más adelante en el Evangelio según San Mateo como la misma pregunta es formulada de una forma distinta, pero esta ocasión involucra tal vez algunos de los elementos que están inmersos en la respuesta inicial que Jesús tuvo de los discípulos. Y hablo, por supuesto, al evento que narra el mismo evangelista Mateo en el capítulo 21, donde narra el ingreso triunfal de Jesús a Jerusalén. Así lo conocemos hoy de este lado de la historia. Y donde menciona que llegando Jesús a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió porque él estaba arribando a la ciudad. Y muchos entonces le recibieron de una forma totalmente distinta. Tomaron sus mantos, los tendieron sobre el camino, tomaron palmas, vitorearon el nombre de Cristo, cantaron hosanas a su nombre y a su paso. Y toda la ciudad, por supuesto, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y preguntaron. La misma pregunta está formulada de una forma distinta. Y el versículo 10 registra que cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó. Todos se dieron cuenta que Jesús estaba entrando. Y entonces la agitación giró en torno a la pregunta: ¿quién es este? Sabe que la respuesta es bastante particular. Y la respuesta, al igual
que la respuesta de los discípulos en Cesarea de Filipos involucra gran cantidad de las percepciones del común de la gente de aquel momento. Y el versículo 11 dice: la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora, yo quiero preguntarle algo. ¿Usted está de acuerdo con esa respuesta? De la respuesta que usted está elaborando en su mente, tal vez, a la pregunta que Jesús mismo extiende para usted y para mí esta noche: ¿y vosotros quién creéis que soy yo? ¿Hay algunos elementos que están también inmersos en esta? ¿Sabe? A mí me gustan las respuestas que han dado por lo menos los discípulos y cada uno de aquellos que experimentó el ingreso triunfal de Jesús a Jerusalén. Y me gusta porque no solamente nos permite rastrear lo que ocurría en la mente de muchas de las personas de ese momento, sino porque nos permite también observar un poco acerca de lo que la fe de muchos de ellos. Usted sabe, para el común de los creyentes de ese tiempo, el Mesías era la persona que esperaban ellos apareciera como el gran libertador, que les pudiera brindar libertad de la opresión del yugo romano. Y muchos por no decir que gran parte de la teología que en ese momento existía, giraba en torno a esa gran necesidad del pueblo. Incluso los mismos discípulos compartían esas posiciones teológicas. Por eso usted va a encontrar a los discípulos constantemente imaginando que alguno de ellos estaría o a la izquierda o a la derecha del gran trono regio de Jesucristo cuando estableciera el reino. Por eso es que usted los ve en algunos momentos distintos tratando de pugnar por el primer lugar, por el espacio más cercano, aquel que tal vez ellos estaban tratando de reconocer por lo que conocían teológicamente hasta el momento como el gran libertador del pueblo de la opresión romana. Y hasta cierto punto, bueno, tendrían razón, pero estaban dejando de comprender algunas implicaciones superiores con respecto a la aparición de Cristo. Es más, cuando usted lee lo que hay detrás de la respuesta de aquellas personas que estuvieron presentes en ocasión del ingreso triunfal de Jesús a Jerusalén, usted va a encontrar que hay una gran carga de teología, de revelación profética en la respuesta de cada uno de ellos. El texto bíblico que leímos juntos dice: ¿quién es este? La gente decía: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora, yo pregunto algo, y aquí quiero que comencemos juntos a ver lo que le quiero proponer esta noche sea también la respuesta suya a esta pregunta. ¿Está bien? Yo quiero proponerle esta noche que usted pueda tener una respuesta propia, pero fundamentada completamente en la realidad del texto bíblico. Y para ello vamos a registrar algunos textos en un momento para que podamos hilar lo que tal vez se encontraba inclusive detrás de la respuesta parcialmente verídica que dieron aquellos en Jerusalén cuando Jesús ingresó triunfal. ¿Está bien? ¿Listo? Ahora, quiero mencionarle algo más, o mejor, quiero preguntarle algo más. Hasta hoy, ¿cómo se conoce a Jesús? ¿Cómo se identifica a Jesús? Dista mucho la identificación de hoy con la identificación que se le dio en aquella ocasión, en la ocasión del ingreso triunfal a Jerusalén. ¿Cómo conoces tú a Jesús? ¿Jesús de dónde? De Nazaret. ¿Sí? Es común escuchar que Jesús es Jesús de Nazaret, ¿verdad? ¿Lo ha escuchado? ¿No lo ha escuchado? ¿Verdad que sí? Ahora yo le pregunto, ¿Jesús era de Nazaret? ¿Ah?
recuerden algo. Jesús no nació en Nazaret. Jesús nació en Belén. Y Belén dista de Nazaret. Nazaret es hacia el norte y Belén es hacia el sur. Y eso, ¿sabes, Isaac? Es algo interesante. Por eso les dije hace un momento, la respuesta de aquellas personas tenía así gran cantidad de profecía. Es más, a Jesús desde aquel momento se le conoce como Jesús de Nazaret. Se le identificó, se le ligó con Nazaret. Aunque él no nació en Nazaret, se le identificó y se le ligó con Nazaret. Incluso hasta hoy se identifica a Jesús como Jesús de Nazaret. Usted nunca ha escuchado tal vez una iglesia Jesús de Belén. No. Siempre se ha mencionado a Jesús a partir de ese momento como Jesús de Nazaret. Y eso tiene una razón de ser. Porque él nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y eso forma parte de la razón fundamental. Pero quiero decirle algo. La razón primaria por la cual Jesús hasta hoy se conoce como Jesús de Nazaret es netamente profética. Escuchen lo que le digo. Es netamente profética. Y quiero que usted y yo lo descubramos juntos esta noche. Porque no olvide algo. La respuesta a la pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es la pregunta de esta noche. Quiero que usted la adopte como suya y quiero que usted, en el nombre del cielo, pueda hacer una experiencia viva y real en su caso particular. ¿Por qué digo que es resultado de profecía? Bueno, porque fueron muchos los que hablaron antes de que Jesús apareciera en la historia de los seres humanos para indicar detalles puntuales que en la vida de Jesús se hicieron una gran realidad. Y por ejemplo, ustedes y yo podemos leer en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 2, el verso 23, que la palabra de Dios indica que Jesús fue a Nazaret, no donde nació, pero sí donde se crió, como lo mencionó ahora hace un momento el hermano Luis, porque era necesario que ocurriera de esa forma. Y el texto bíblico literalmente dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de llamarse como Así que Jesús se conoce hasta hoy como Jesús de Nazaret, no solamente porque se crió en Nazaret, que es un hecho real, sino porque eso es resultado particular de la profecía. Él debía ser llamado Jesús de Nazaret. Y a mí me gusta identificar a Cristo como Jesús de Nazaret. ¿Sabe por qué? Porque eso me liga inmediatamente a lo que los profetas, antes de que Él apareciera, para bendecir la historia de la humanidad, para dividir la historia de la humanidad en dos grandes eras, antes y después de Él. Me gusta que eso hubiera pasado, porque es resultado de una revelación de Dios anticipada para bendecir al pueblo. Y quiero que hagamos un ejercicio. Y yo quisiera por lo menos que 4 personas me ayudaran esta noche. 4 personas que tuvieran Biblia en su mano esta noche. ¿Está bien? Peter. ¿Quién más? Anthony. Ok, vamos a leer, cada uno va a leer una porción. Ok, ¿quién más? Rosa. Gracias, Rosa. ¿Quién más quiere ayudarme? Ok, Dayanara. Perfecto. Vamos a leer y en el mismo orden en el que les he mencionado, voy a asignarles los textos bíblicos. Peter, tú vas a compartir con nosotros Isaías, el capítulo 11, el verso 1. Luis, tú vas a compartir con nosotros Jeremías, el capítulo 33, el verso 15.
Rosa, tú vas a leer, compartir con nosotros en un momento Zacarías el capítulo 3, el verso 8. Dayanara, tú vas a compartir con nosotros el capítulo 6 del libro del profeta Zacarías. Oh, perdón, no fue Luis, fue Anthony. Discúlpame. Oh, Anthony, tú vas a leer Jeremías. Jeremías 33:15. Gracias. Y finalmente, Dayanara, capítulo 6 de Zacarías, verso 12. Recuerden algo. Estos personajes bíblicos, estos profetas bíblicos, ejercieron su ministerio, algunos de ellos 700, 800 años antes de Jesús. Y desde ese momento escribieron bajo la influencia del Espíritu de Dios. Yo quiero que esta noche leamos juntos cada uno de los textos bíblicos, pero que podamos concentrar nuestra atención en ubicar un elemento común en cada uno de los textos. ¿Está bien? Vamos a ubicar cuál es el elemento común que es mencionado en cada uno de los textos por cada uno de los profetas. ¿Está bien? Vamos a leer. Isaías, capítulo 11, verso 1. ¿Cómo dice? Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Jeremías, Anthony, 33:15. En aquellos días y aquel tiempo, para ver el renuevo de justicia, piedad, juicio y justicia en la tierra. Amén. Amén. Jeremías 33:15. 3. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el pimpollo. Wow, interesante tu versión. Amén. Y vamos a leer finalmente Zacarías 6. ¿Cómo dice? Y le dirás a Josué de parte del Señor Todopoderoso: este es aquel cuyo nombre es Renuevo, pues echará renuevos de sus raíces y reconstruirá el templo del Señor. Amén. Ahora yo quiero preguntarle a usted esta noche: ¿usted reconoció, identificó el elemento común en cada uno de los textos bíblicos? ¿Ah? Perdón. Edificar. Bueno, está presente, pero hay otro elemento allí. Cada uno de ustedes que leyó y compartió texto bíblico con nosotros lo mencionó. De hecho, incluso en la versión que Rosa compartió, aparece, está presente. ¿Cuál fue? Renuevo. Y se llamará su nombre, ¿qué cosa? Dayanara. Renuevo. Yo quiero decirle algo. Ustedes y yo estamos leyendo en una palabra distinta, una palabra que ya hemos mencionado. Miren, le comparto. La palabra renuevo tiene la misma raíz verbal que la palabra Nazaret. ¿Sabe cuál es esa palabra? Netzer. Jesús no solamente debía llamarse o identificarse como Jesús de Nazaret
como consecuencia de lo dicho por los profetas. Jesús debía llamarse Jesús de Nazaret porque Él era el retoño, el vástago, el renuevo, el Mesías prometido, el que podría realmente ayudar al ser humano con la profunda implicación del pecado, el que podía hacer que el ser humano pudiera volver a Dios, el que podía lograr que que los oídos de Dios pudieran escuchar las súplicas del ser humano que venía arrepentido para lograr salvación. Jesús era el Mesías y debía ser identificado como tal 700, 800 años antes de su aparición en la historia de los seres humanos. Cada uno de los profetas entonces le identificó. Por eso cuando Él aparece en la historia de la humanidad, inmediatamente comienza a ser reconocido como Jesús, no de otro lugar, Jesús de Nazaret, Jehová, el Salvador del mundo, el Mesías prometido, el mismo que Dios dijo a Adán y Eva enviaría para que pudiera sacarlos del estado en el que ellos mismos se habían metido y entonces volverlos a su condición original. Por eso me encanta recordar que Jesús es Jesús de Nazaret. Porque cuando yo recuerdo que Jesús es Jesús de Nazaret, recuerdo que Jesús es el Mesías prometido. Porque cuando yo recuerdo que Jesús es Jesús de Nazaret, recuerdo que es Jesús de Nazaret el que iba a comenzar la libertad del pueblo, no de la opresión del yugo romano, sino de la tremenda opresión del yugo del pecado. Libertad realmente al pueblo. Jesús de Nazaret. ¿Sabe que esta noche yo quisiera proponerle a usted que la respuesta a la pregunta que Jesús le plantea, la misma que le plantearon a los discípulos en aquel momento en Cesarea de Filipo, pudiera tener una respuesta puntual en su caso? Y no olvide la pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pero no olvide la respuesta. Y yo quiero que volvamos al texto bíblico. Y en el texto bíblico, la palabra de Dios dice en el versículo 16 del Evangelio según San Mateo, el capítulo 16, que después de que Jesús les preguntara: ¿y vosotros quién decís que soy yo?, Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo. ¿Tú eres quién? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Glorificado sea su nombre. ¿Sabe? Solamente cuando usted y yo identificamos a Jesús como quien debe ser, solamente cuando usted y yo identificamos a Cristo como quien realmente es para la raza humana, ustedes y yo entonces estamos habilitando nuestro propio camino de regreso al Padre. Solamente cuando usted y yo tenemos una respuesta clara a esta pregunta, ustedes y yo hemos allanado el camino para que entonces, al suplicar al Padre, Él pueda oír y responder nuestra oración. Por eso esta noche yo quiero proponerle que la respuesta a esta pregunta, la suya, su respuesta personal, sea: yo creo que tú eres Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo, mi Salvador, el que fue prometido, el que apareció en el tiempo justo, en el momento correcto, el que vino como respuesta a la profecía, el único que puede brindarme a mi salvación, perdón de mis culpas y transformar mi ser. Yo quiero esta noche que usted pueda hacer de Jesús lo más en su vida
Por eso yo quiero concluir esta noche cantando, como lo he hecho también anoche. Y quiero que mientras usted escucha este canto, usted pueda pensar en lo que hemos dicho esta noche. Y yo quiero invitarlo a usted esta noche para que usted realmente, al conocer la respuesta que la Biblia le plantea con respecto a quién es Jesús y quién debe ser Jesús para usted y para su vida, voy a invitarlo para que usted pueda realmente decidir venir a Jesús. Decidir aceptarlo como su Salvador personal. Decidir ligar su vida a Él, el Mesías prometido, el que puede librar al mundo del pecado, el que puede hacer que la vida del ser humano sea transformada, el que puede permitir que usted ya nunca más se sienta solo, el que puede suplir todas sus necesidades, el que puede hacer por usted justicia, aquel que un día los profetas anunciaron vendría para permitir que el hombre dejara de estar separado de Dios y ahora volviera a estar con Él. Por eso yo quiero cantar esta noche. Y después, o mientras que yo canto esta noche, voy a pedirle a usted, si usted quiere adoptar esta pregunta y quiere ligarse a Jesús, voy a pedirle que allí donde se encuentra pueda, poniéndose en pie, decir: yo quiero aceptarte como lo que eres. Yo quiero aceptarte como quien eres, Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el que los profetas mencionaron. Podría ayudarme a mí para regresar al Padre. Rey.
repetir a usted la misma pregunta que le hiciera en Cesarea de Filipo a los discípulos. Aquellos que se supone andaban con Él, aquellos que se supone tenían claro quién era Él. Por eso esta noche ha venido a este lugar para encontrarse con usted y decirle: lo que tú necesitas es tener claro quién soy yo. Y lo que tú requieres es tomar una decisión para estar conmigo, porque yo puedo brindarte todo lo que te es necesario. Yo quiero saber esta noche si en este lugar hay alguien que ha venido contemplando la posibilidad de aceptar a Jesús de Nazaret como su Salvador personal, que ha venido estudiando la palabra y que a través de lo que ha estudiado en la palabra, en los profetas, ha venido configurando su propia respuesta a la pregunta que Jesús le plantea esta noche. Si hay alguien en este lugar que ha estado configurando por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo una respuesta que le vincule al cielo, que le haga ser perdonado, que le permita ser salvo por Jesús de Nazaret, entonces en el nombre de Jesús de Nazaret quiero pedirle que se ponga en pie y diga: yo quiero ser salvo, yo te necesito, yo me vinculo a ti. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Yo me entrego. Yo necesito que me transformes. ¿Hay alguien en este lugar, en esas condiciones? ¿Hay alguien en este lugar esta noche que quiera decirle al Señor: yo vengo a ti? Si hay alguien en este lugar que quiera decirle al Señor esta noche: yo creo que tú eres Jesús, Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, y yo te acepto como tal, entonces en el nombre del Señor Jesús quiero invitarte para que te pongas en pie. Si hay alguien en este lugar, en esa condición, voy a pedirle que se ponga en pie, porque yo quiero concluir esta noche con una oración, y en esa oración quiero involucrarlo a usted. Yo sé que en este lugar hay personas que han venido estudiando la palabra de Dios, que han venido configurando su propia respuesta con respecto a quién es Jesús. Yo sé que en este lugar hay personas que han venido luchando con la inexplicable lucha que diariamente los seres humanos tenemos que afrontar. Lo que sabemos que es bueno, no hacemos. Esa es la lucha de todo aquel que está separado de Dios, que está en condición de pecado. Pero cuando aceptamos a Jesús de Nazaret como quien es, cuando nos vinculamos a Él, cuando venimos para que Él entonces se constituya en nuestro Mesías, nuestro Salvador, entonces somos transformados. ¿Hay alguien esta noche que quisiera decirle al Señor: yo necesito ser transformado? Yo quisiera orar esta noche. Y yo quisiera orar pidiendo al cielo que cada uno de aquellos que ha venido estudiando su palabra, que ha venido configurando una respuesta y necesita entregar su corazón a Cristo Jesús, pueda tener el poder, el valor y la decisión concreta de acercarse al Padre a través de Cristo Jesús. Porque esa fue la misión de Cristo: venir para extenderte un puente a través del cual tú puedas transitar y venir al lugar donde puedes encontrar paz, esperanza y salvación completa. ¿Podría orar por alguien esta noche que quisiera decirle al Señor: yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal? Yo soy consciente que requiero venir a ti, entregarme a ti, para poder tener perdón, salvación y vida eterna. Si hay alguien así, yo quiero invitarle para que no dude más y pueda en este mismo instante, en el nombre del Señor Jesús, ponerse en pie y permitirme orar por él. Si hay alguien así en este lugar, voy a pedirle que pueda hacerlo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios.
Vamos a orar. Si usted es una de aquellas personas, líguese poniéndose en pie a la oración mientras oramos. Si usted cree que hoy usted requiere reconfigurar su respuesta de quién es Jesús, entonces líguese a esta oración. Pero si usted es una de aquellas personas que tiene claro que necesita hacer de Jesús su Salvador personal y ligarse a Él a través del bautismo, entonces también únase a esta oración. Jesús esta semana ha venido para preguntarte, a fin de que tengas respuestas acompañadas de poder que cambien y transformen tu corazón. ¿Hay alguien más que quisiera ponerse en pie y ligarse a esta oración? Vamos a orar. Oremos. Querido Padre, esta noche en este lugar nos encontramos con la gran realidad que transmite tu palabra con respecto a quién eres tú. Y queremos a través de esta plegaria, Señor, decir esta noche que deseamos ligar nuestro corazón con el tuyo, porque entendemos quién eres, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el mismo que identificaron las palabras proféticas de aquellos que llamaste para que fueran mensajeros de esperanza. Pero también hemos comprendido, Señor, a lo largo de estas noches, tus propias palabras, las que mencionaste un día a Adán y Eva, y que señalaban directamente a Jesús de Nazaret. Señor, esta noche, al ponernos en pie, estamos diciendo, reconfigura nuestra respuesta a esa pregunta. Estamos diciendo, Señor, te aceptamos como nuestro Salvador personal. Quiero orar por todos aquellos que se han puesto en pie esta noche, pero también quiero orar de forma particular por aquellos que han venido construyendo por medio del estudio de tu palabra una respuesta a esa pregunta. Ellos están esta noche en este lugar, batallan firmemente, fuertemente. Yo ruego que por tu Santo Espíritu actuando en sus corazones, ellos puedan venir sin vacilación, con el poder del Espíritu, para entregarse a ti, acercarse por completo a ti y ser salvos en tu nombre, oh Jesús de Nazaret. Rogamos que puedas permanecer en medio nuestro, que tomes nuestra plegaria como nuestra decisión y que puedas bendecirnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, estamos contentos, ¿verdad? Hemos llegado al final de una noche más y ya estamos ansiosos de que llegue el día de mañana para regresar a este lugar. Y le vamos a esperar con los brazos abiertos y un corazón alegre. Así es que vamos a salir en orden y vamos a disgustar algunas cositas que hay para nosotros allá debajo y podemos confraternizar allí con nuestros hermanos. El pastor estará al frente.